Empezamos. Perdón, ¿no? Bueno. Bueno, hoy tenemos formalmente vamos a dar agradecerles y darles la bienvenida a esta tercera clase. Yo simplemente, como para no tomar mucho tiempo, y hoy la tenemos a la docente, que es Anita Reina, y la vamos a aprovechar. Decirles que ya hoy estuvimos hablando con Lucas, el próximo martes es la última clase, ¿no, Anita? Entonces, allí ya le vamos a dejar material para leer, para que ustedes lo tengan y les quede también. Durante esta semana y después del próximo martes vamos a revisar las asistencias y posteriormente les vamos a informar cómo vamos a hacer para hacerles llegar el certificado. Les volvemos a repetir porque había consultas, simplemente se va a brindar un certificado de asistencia. Tienen que tener asistencia a los 4 encuentros. Los que no pueden verlo en directo, lo pueden ver en diferido en la página que nosotros el día jueves les vamos a estar mandando. Tía, ¿me escuchan? ¿Seguís, Eli? Sí, se escucha. Ah, bueno. Solamente que acá hay un cambio en la pantalla, la configuración de la pantalla. Tía, o yo la veo. No sé. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, y cualquier duda, consulta, también el día jueves les seguimos enviando el mail para que envíen las consultas por mail, así les vamos agrupando y luego el próximo martes se lo pasamos a Anita si hay dudas, digamos, en cuanto a la teoría, en cuanto a la práctica. Y hay preguntas. Nos van informando nosotros. O sea, digamos, en esto de cómo van a ser los certificados, cuando llegan, la asistencia y todo eso. ¿Les parece? Están silenciados los micrófonos. Bueno, comenzamos entonces, Anita. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Qué bueno verlos de nuevo. Mil perdones que no pude estar el martes pasado, pero bueno, creo Nancy les estuvo comentando más o menos que había estado con una emergencia. Y bueno, respecto a eso, más que nunca tengo para decirles la importancia que es que sigamos trabajando sobre los protocolos y sobre todas estas medidas de bioseguridad, ¿sí? Bueno, hoy vamos a retomar con lo que era la clase de barbijos, que nos había quedado pendiente la clase que salía de la clase anterior, ¿sí? Vamos a ver algo de lo que son elementos de bioseguridad, elementos de protección personal y el manejo de residuos patógenos. El protocolo que les compartió Nancy, que es el protocolo de comunidades cerradas, está muy bueno que lo vayan leyendo y lo vayan viendo despacito. En el próximo martes lo vamos a revisar a ese protocolo, ¿sí? Así que tranquilas, con tiempo, vayanlo leyendo a medida que van pudiendo. Voy a compartir pantalla. Denme un segundo. Ahí les comparto la pantalla, así podemos arrancar. Vamos a arrancar primero con lo que es barbijos, ¿sí? Bueno. Bueno. Acá estamos con el power de barbijos. Espero que se pueda ver. Sí. Bien. Bien. Me interesaba hablar un poquito sobre lo que eran los barbijos, porque por ahí hay como mucha información dando vuelta de cuáles son los barbijos caseros, cuándo se usan, cuáles no, cómo se utilizan. Entonces es importante como primera medida que ustedes conozcan cómo es el uso de estos barbijos, porque es la principal barrera, ¿no? Como personal de salud, voy a hacer muchísimo hincapié en el cuidado de ustedes, porque si van a
ingresar a trabajar a alguna residencia o si van a estar en el domicilio de alguna persona mayor, digamos, que tenga síntomas respiratorios o no, o que esté sanito, pero ustedes lo tienen que cuidar porque son ustedes los que deambulan todo el tiempo. Voy a hacer mucho hincapié en la importancia de las medidas de bioseguridad, ¿sí? Entonces, lo primero que es necesario que nos empecemos a preguntar quiénes y cuándo se deben usar los barbijos caseros, ¿sí? Hoy por hoy, personas, yo ahí les puse, que no tengan acceso al barbijo N95 o quirúrgicos, todo el mundo debe usar barbijo, ¿sí? En un principio, ¿se acuerdan que los únicos que deberían usar barbijos eran el personal de salud y demás? Hoy, en la situación epidemiológica en la que nos encontramos, es obligatorio para todos, ¿sí? Sobre todo cada vez que se abandona el domicilio particular. ¿Por qué? Porque vamos a estar en contacto con otras personas en la vía pública, entonces es importante que utilicemos el barbijo. Además, es importante saber que el barbijo es un adicional, digamos, al distanciamiento social. ¿Qué quiero decir con esto? Que el barbijo no lo reemplaza al distanciamiento social, ¿no? Es como un complemento, ¿sí? Entonces, hoy el barbijo lo tienen que usar todos de manera obligatoria, sobre todo cada vez que abandonen su hogar. ¿Sí? Bien. Cuando empezamos a adentrarnos en barbijos, muchas personas me han preguntado cuáles son las diferencias que hay, porque por ahí se escucha, sí, el tapaboca, el quirúrgico, el N95. Entonces, con lo que les voy a explicar ahora, la intención es poder mostrarles a ustedes cuál es la diferencia que hay entre cada uno y en qué momento es indispensable utilizarlo, ¿sí? El primero que vamos a ver, y es el más común, es el tapaboca o el barbijo casero, ¿sí? Que la mayoría de ustedes lo deben haber visto porque muchas se han comprado de esos barbijitos de tela que vienen con algo bordado, con algo distinto, telas de colores, con distintos diseños. Esos son los tapabocas o los barbijos caseros. Estos tapabocas pueden ser desechables porque cuando digo desechables son esos tapabocas que están hechos con la tela de fiselina, ¿sí? Una fiselina simple, que no tiene el milimetraje, digamos, el espesor de la fiselina no es el acorde para trabajar con pacientes con patología respiratoria, ¿sí? Son esas fiselinas finas o lavables. Quiero decir, cuando hago referencia a los lavables, son estos barbijos que ustedes se han empezado a vender en este último tiempo. Mucha gente ha hecho barbijos y los ha vendido, que son los de tela. El tapaboca o el barbijo casero, la única funcionalidad que tiene es cubrir la nariz y la boca, ¿está? Impide y crea una barrera, obviamente, entre yo, digamos, y el ambiente, pero no está garantizado el uso, por ejemplo, si vamos a trabajar con personas mayores o con cualquier tipo de residente o paciente que tenga alguna patología respiratoria, ¿sí? O si no es respiratoria, por ejemplo, si yo voy a una casa a trabajar con un adulto mayor sano, que está sanito, que solamente le tengo que hacer compañía, ayudarlo con sus necesidades básicas, yo puedo utilizar un tapaboca, ¿sí? Pero no me garantiza si, por ejemplo, no sé, ese adulto mayor tiene un proceso respiratorio y yo debería usar otro tipo de barbijo, ¿se entiende? Con el tapaboca es con el que voy a ir al súper, con el tapaboca voy a ir al banco, ¿está? Es el barbijo que hoy por hoy usamos todos a diario. Sí o sí, este tapaboca que es de tela, lo debo lavar diariamente. Eso es indiscutible. Día a día es necesario lavar el barbijo, por una cuestión de que lo vamos a utilizar bastante tiempo, el barbijo lo llevamos y lo traemos de acá para allá, por ahí está dentro de la cartera, por ahí está en el auto. Entonces lo llevo y lo traigo todo el tiempo y está en contacto con el ambiente, que quizás, no sé, vamos al banco y hay gente que está tosiendo, entonces es necesario que lo lavemos, ¿sí? El otro tipo de barbijo que tenemos es el barbijo quirúrgico, ¿sí? Este barbijo quirúrgico tiene ciertas características y es desechable, eso sí, se utiliza, o sea, una vez que yo lo utilizo lo tengo que desechar, no se puede lavar. La funcionalidad que tiene este barbijo es cubrir la nariz y la boca, y al igual que el tapaboca, ¿sí?
pero además provee una barrera contra fluidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que hace es proteger a los ambientes y a las personas de las sustancias que expelo yo, que lo estoy utilizando, ¿se entiende? A ver, si yo uso un barbijo quirúrgico y tengo tos, va a proteger más al ambiente y a las personas que estén conmigo que a mí, ¿se entiende? Entonces, ese es el barbijo quirúrgico. Sí hay que tener en cuenta que cuando se humedecen estos barbijos, empiezan a ser como más permeables y pierden la protección. Quiere decir que ya comenzarían a funcionar como un tapabocas, ¿se entiende? Si bien el barbijo quirúrgico y todos los barbijos me van a proteger a mí en un cierto grado, es importante que ustedes sepan que estos barbijos sobre todo protegen al que está conmigo, ¿está? Porque las sustancias que andan dando vuelta en el ambiente, por ejemplo, en un caso positivo de coronavirus, no es suficiente solamente utilizar el barbijo quirúrgico, porque no es la protección al 100% que yo puedo recibir, pero sí va a proteger al resto. Y el otro tipo de barbijo es el N95. El N95 también es un barbijo desechable que dura cierta cantidad de horas y cierta cantidad de días. Al utilizarlo, este barbijo aproximadamente si yo lo uso, por ejemplo, 8 horas por día, puede llegar a durar una semana. Luego de cada día que yo lo uso, lo debo guardar en una bolsita de papel madera. ¿Por qué? Porque el papel madera lo que hace es absorber la humedad que puede llegar en el barbijo, ¿sí? Que puede llegar a quedar. Y luego de esa semana que lo utilizo, lo debo desechar. Es, como dijimos, cubre nariz y boca, pero además, lo importante de este barbijo es que no solamente protejo al ambiente y a las personas que se encuentran conmigo, sino que me protejo a mí, ¿sí? Me protejo mucho de lo que hay afuera del ambiente yo, ¿se entiende? Entonces, este es el barbijo que vamos a utilizar en caso de residentes o pacientes con patologías respiratorias o con COVID positivo, claramente. Entonces, este es el barbijo, es muy importante, y si por ahí, si van a hacer el ingreso a residencia, a trabajar en residencias que han tenido algún tipo de caso positivo de coronavirus y demás, es importante que ustedes usen este barbijo, e incluso, me animo a decir, por arriba de este barbijo, un barbijo quirúrgico, ¿se entiende? Porque, a ver, la única finalidad del barbijo quirúrgico es prolongar la vida útil del barbijo N95. Es fundamental este tipo de barbijo cuando vamos a trabajar con pacientes o residentes, ¿sí? Lo que hacen los barbijos N95, y es necesario que lo tengamos muy en cuenta, que es necesario que generen un sello, ¿sí? Que ajusten bien al rostro. El barbijo ya vamos a ver cuáles son las características, pero no debe quedar suelto, ¿sí? Porque si no, deja de cumplir su función. Y acá tenemos el barbijo negro, que pueden ver ahí, es el barbijo típico, tapabocas o barbijo casero. El barbijo celestito, que ven arriba, ese es el barbijo quirúrgico que yo les comento, que protege más al resto de lo que yo pueda, si yo toso, va a proteger al que está conmigo. Y el de abajo es el N95. Esa es un tipo, digamos, vienen distintos tipos de N95, algunos vienen con respirador adelante y demás. Pero quiero que vean cuál es la diferencia, ¿no? El N95 por ahí tiene mucho más estructura y se adhiere mucho más a la cara que los otros barbijos. Bueno, ¿cómo confeccionamos un barbijo? Para confeccionar un barbijo, después de este diapositivo tienen todos unos pasos explicativos, por decirlo así, de cómo deberíamos hacerlo. Pero sí me importa hacer hincapié en algunas cositas que hay que considerar sí o sí al momento de realizar un barbijo, si yo me compro la tela y lo hago en mi casa. Primero que el ajuste, digamos, de las tiritas debe ser correcto. Es decir, lo que les vengo diciendo. Debe apretar bien sobre el tabique nasal y al costado de la cara, ¿sí? Lo más sellado que esté el barbijo a mi cara, va a ser mucho mejor y eficiente la protección. Lo otro que hay que tener en cuenta es que estén asegurados con lacitos, con tiras o con elásticos para las orejas. Las dos formas
da igual, lo que a ustedes les sea más cómodo, más práctico, por ahí los elásticos de las orejas molestan un poco más y lo van a usar muchas horas, y por ahí los lacitos o las tiritas son un poco más prácticas, pero también comprendo que al momento de hidratarnos o comer algo, es mucho más simple manejar los elásticos que los lazos. Eso queda a disposición de ustedes. Hola, ¿Sí? yo te quería mostrar para que vean lo que es un barbijo N95. Yo acá Bueno. tengo uno y lo tengo colocado. Ahí me voy a colocar bien. Para que vean que es este y es así, bien ajustado. ¿Te molesta? Deme un minuto, que voy a dejar de compartir pantalla para que la puedan mirar a usted. Bien. Deme un segundo. Ahí. Ahora sí, ahí está. Bueno, yo quería mostrarle, este es un barbijo N95, donde se usa bien ajustadito y bien cerradito de la nariz y todo. Es más, esta es una goma que te molesta, duele, pero esto tiene que estar así, acomodado para poder, para no contaminarse. Y el otro, el quirúrgico, por ahora no lo tengo, pero también es parecido a un tapabocas, pero también para poderse proteger a la persona, que no te contamines vos. Yo tengo mi hermana tiene el barbijo K95, bueno, y el otro barbijo KN95, y bueno, y el otro barbijo que es el barbijo quirúrgico. Ella lo tiene dentro, a ver, así, lo tiene siempre en una bolsa de papel. Sí. Buenísimo el aporte de ambas. Muy, muy bien. Es muy bueno que lo puedan mostrar. Genial, les agradezco mucho. Muy bien. Genial. Bueno, ahí las compañeras pudieron mostrarnos más o menos cómo es el tema del uso correcto del barbijo y demás, y los tipos, ¿sí? Está bueno porque está como más en vivo y en directo, ¿sí? Volvemos a compartir y volvemos a la presentación. A ver. Bueno, entonces, bien, volviendo a las cosas que tenemos que tener en cuenta, dijimos que tiene que tener un ajuste correcto, que se debe asegurar con las tiritas o el elástico, que deben incluir múltiples capas de tela, por lo menos 2 capitas de tela, ¿sí? O también están esos otros barbijos caseros en los cuales han salido hace poco, digamos, bueno, medianamente poco, en los que ponen 2 capas de tela y en el intermedio le dejan el espacio para colocar una servilleta de papel. Todo eso es válido. Además, deben permitir la respiración sin ningún tipo de restricción, es decir, la persona que utiliza el barbijo no puede sentir falta de aire, ¿sí? Deben poder respirar bien. Y lo fundamental es que se puedan lavar y se puedan secar sin que se modifique la forma ni nada. Esas son cosas fundamentales que hay que tener en cuenta si yo decido hacerme mi barbijo en casa. Yo acá les puse todos los pasos de los barbijos, de cómo realizar el barbijo, que después probablemente en el material teórico que les demos, yo les paso estos pasos, no hay ningún problema, pero es muy simple, así que yo no les voy a decir ahí cómo cortar los triangulitos y demás, porque me interesa que tengan el resto de la información y después se los voy a pasar bien, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta al momento de poner, usar y quitar el barbijo? Cosas fundamentales. Antes de colocarse el barbijo, lo ideal siempre es el lavado de manos. Recordemos que dijimos que el lavado de manos es fundamental frente a la situación epidemiológica que nos encontramos. El barbijo cubrir la boca y la nariz, ¿sí? Y como dijimos recién, hay que asegurarse que no queden muchos espacios libres alrededor. Hay que evitar tocar el barbijo mientras lo usamos. Esto hago mucho hincapié porque nos olvidamos, nos pica la nariz, tocamos el barbijo. Vamos a comer algo, nos bajamos el barbijo del frente. Vamos a tomar agua, nos bajamos el barbijo del frente. A ver, es importante tener en cuenta que la parte externa del barbijo tiene contacto con todo lo que está contaminado.
Entonces, si yo me toco el barbijo de la parte del frente porque me olvido, automáticamente alcohol en gel en las manos o me lavo las manos. La colocación de alcohol en gel no reemplaza el lavado de manos. Importante eso, ya lo vamos a retomar más adelante. Para quitarme el barbijo, tampoco es que me lo voy a sacar así como venga ni nada. No, voy a tomar de las tiritas que van atrás de la oreja o atadas atrás y lo voy a retirar hacia adelante y lo voy a lo más retirado del cuerpo y me lo voy a sacar. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque evito tocar la parte de adelante. Una vez que yo me retiro el barbijo, me lavo las manos o me coloco alcohol en gel, ¿sí? Entonces, tiro de las tiritas, o sea, lo saco de atrás, digamos, y los llevo hacia adelante alejándolo de mi cuerpo o de mi cara, que es lo más importante porque está desprotegida. Siempre antes y después, o al tocarlo, lavado de manos o colocación de alcohol. ¿De qué forma voy a limpiar mi barbijo casero en mi casa? El lavado con jabón, con agua, con jabón en pan, lo que sea, con jabón blanco, está bien y es correcto. Y luego lo ponemos a secar. Solamente con esa medida, un barbijo casero está súper bien. ¿Le podemos agregar un chorrito de lavandina al agua? Sí, le podemos agregar sin problema. Pero con que le hagamos un lavado diario con agua y con jabón es suficiente. Esta pregunta la traje porque por ahí todos creemos que si tenemos el barbijo podemos hacer vida social normal. Insisto, el barbijo solamente es una medida adicional a todo el resto de las medidas para prevenir los contagios. No va a reemplazar el distanciamiento social ni el lavado de manos, ¿está? Por ahí, en cuanto a lo que es el trabajo en residencias, muchas veces las personas mayores tienen disminución de la agudeza auditiva, es decir, de escuchar. Entonces quizás hay que acercarse un poco más. No quiere decir que, no, a mí me dijeron que no me acerco, no me voy a acercar. Hay otras medidas de bioseguridad que vamos a utilizar dentro de las residencias, las cuales nos van a permitir hablarle al adulto mayor que tenga disminución en la agudeza auditiva, más cerca del oído, porque, a ver, claramente en la residencia muchas veces este distanciamiento social no es posible. ¿Por qué? Porque yo lo levanto, lo acuesto, si es muy dependiente, ¿no? Lo asisto para alimentar. Hay muchas acciones en las cuales el distanciamiento no se puede sostener. Por eso en la próxima diapo, en el próximo Power, vamos a ver cuáles son los elementos de protección personal. Esto va muy a qué hago yo afuera en mi vida diaria, ¿no? Cuando voy al banco, cuando voy al súper, en mi vida cotidiana. Bien, si tengo COVID-19, un barbijo casero impide que lo transmita a otros, volvemos a lo mismo de antes. El uso de barbijo casero puede ser de utilidad un poco antes de que inicien los síntomas, ¿se entiende? O sea, si yo soy una persona sintomática, pero estoy usando un barbijo casero, y va a ser bastante útil que yo lo haya utilizado, por más que no haya tenido, porque no tuve síntomas, ¿se entiende? Pero si yo tengo COVID-19, o tengo sospechas porque tengo tos, porque tengo dolor de garganta y demás, es necesario utilizar barbijo quirúrgico. Recordemos que el barbijo quirúrgico, ¿a quién protege más? Al ambiente y a los que están conmigo. Entonces, es necesario eso, ¿está? Y además, adicionarle todas las otras medidas de bioseguridad que hemos venido conversando hasta ahora. Uso correcto del barbijo. Acá también me hace mucho hincapié, porque por ahí uno sale a la calle a hacer las compras y demás, y ve muchas irregularidades en el uso del barbijo, y por eso es que los contagios cada vez se multiplican más. Porque quizás por ahí desconocemos o no utilizamos bien las medidas de bioseguridad. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer con el barbijo? No usarlo por debajo de la nariz, como ya lo hemos dicho. Sabemos que la nariz tiene que estar incluida adentro del barbijo. No dejar aberturas a los costados, como les dije al principio, debe estar sellado lo más que se pueda a la cara. No dejar expuesto el mentón o la pera, ¿sí? El mentón, la pera y la nariz deben quedar dentro del barbijo. Entonces es importantísimo que lo utilicemos bien. Y sí, es molesto, no estamos acostumbrados, nos cansa, pero es necesario que se súper cuiden con esto.
¿Usarlo que solo cubra la punta de la nariz? No, debe ir hasta el tabique, no la puntita de la nariz únicamente. No hay que bajarlo y tenerlo en el cuello, pero luego subirlo nuevamente. Esto hago hincapié porque muchas veces lo hacemos cuando queremos comer algo, tomar algo, ¿sí? No nos damos cuenta y lo bajamos y lo volvemos a subir como si nada. Como dijimos recién, no hay que tocar la parte frontal. Y si la tocamos, evitar tocar la cara. Automáticamente después de tocarlo, lavado de manos y después no puedo tocar la cara. Evitar quitarse el barbijo para hablar, toser. Claramente esto está en un lugar público, hay que tratar de evitarlo al 100%. No hay que llevar el barbijo suelto. Si vemos que las tiras o los elásticos nos quedan sueltos, es necesario que estén bien ajustaditos. Y lavarse las manos antes y después de colocarse el barbijo, como lo dijimos hace un ratito. ¿Cuál es la probabilidad de contagio si yo utilizo bien el barbijo? El 0,5%. Miren qué bajito que es el porcentaje de contagio si yo o si todos usáramos correctamente el barbijo. Entonces, refuerzo esto, chicas y chicos, porque es una medida súper importante a tener en cuenta para poder hacer bien las cosas y cuidarnos sobre todo. Si yo no me cuido, no puedo cuidar a alguien más. No dejes de usar tu barbijo. Y acá llegamos con la presentación de barbijo. Vamos a ir a un cortecito chiquitito. ¿Hay alguien que tenga alguna duda sobre barbijos? Si no, largo con unidad 3. No, de mi parte no. Buenísimo. Siga, siga. Bien, sigo nomás. Bueno, en cuanto a lo que es protección y bioseguridad, y EPP significa elementos de protección personal. Voy a hacer muchísimo hincapié en esto, chicos, insisto, porque cuando surgen los brotes de coronavirus en las residencias, por ejemplo, el recurso personal es muy afectado, ¿no? Hay mucho contagio por el mal uso o por el uso incorrecto o por un descuido de los elementos de protección personal. Es importantísimo que ustedes sepan que esta es la principal barrera para cuidarse. Y por otro lado, es importante que sepan que si van a trabajar a una residencia que tiene casos positivos o sospechosos de coronavirus, es importantísimo que ustedes estén bien asesoradas sobre cómo cuidarse ustedes, ¿sí? Entonces, vamos a lo siguiente. ¿Cuáles son las medidas de contención y contacto individual? Hay muchas cosas que parecen repetitivas. Básicamente, distanciamiento social. ¿Por qué lo traigo? Porque muchas veces los cuidadores, enfermeros, servicio de maestranza, lavadero, nos relajamos en algunos momentos de la guardia para tomar el refrigerio o para, cuando hacemos una pausita en el medio de las 8, 16, 24, no sé, la cantidad de horas que trabajemos, hacemos una pausa y nos relajamos. Y por ahí este distanciamiento no lo cumplimos. Entonces, esos son los momentos más riesgosos de que el personal de salud se contagien entre sí, digamos, ¿sí? Entonces, el distanciamiento social sigue estando vigente adentro y afuera de las residencias. ¿Por qué? Por todo lo que hablamos en la primera clase. ¿Se acuerdan que hablamos que el coronavirus se transmite sobre todo por gotitas de flush? Que son las gotitas que salen cuando hablamos, cuando tosemos, cuando estornudamos. Entonces, es importante, esas gotitas, por más que no las vemos nosotros, viajan a través del aire, y es importante que respetemos medianamente el distanciamiento social para evitar este tipo de contagios, ¿sí? Además, que muchas veces, hoy por hoy, no se sabe quiénes son portadores de coronavirus o no, porque está muy de moda, no muy de moda, muy en auge, digamos, las personas asintomáticas que están... que contagian, digamos, sin saber que lo portan, ¿está? Aunque la carga viral es bajita, es importante que este distanciamiento no lo interrumpamos. Por eso es imprescindible que dentro de las residencias, por ejemplo, el contacto con el personal, eso de estrechar manos, abrazos, besos, lo interrumpamos. Insisto, con el residente, con la persona mayor,
no vamos a poder sostener el distanciamiento social porque somos cuidadores, enfermeros, y vamos a estar con ellos acompañándolos y asistiéndolos para todas las actividades de la vida diaria. Pero sí es importante que si vamos a interrumpir ese distanciamiento social, lo hagamos con todas las medidas de bioseguridad. Cuando digo todas las medidas de bioseguridad, hablo de barbijo, hablo de máscaras, que ya lo vamos a ver, hablo de lavado de manos y el uso de alcohol en gel, tanto mío como cuidador y tanto como para el residente o persona mayor que estoy asistiendo. El lavado de manos es fundamental. Miren, acá yo puse esta imagen. En la parte roja dice, sin distancia social, una persona afecta o contagia a 2,5 personas en 5 días, ¿sí? Casi 3 personas. En 30 días, en un mes después, esas 3 personas contagian a 406. Esto sin tener distanciamiento social. Y miren la diferencia del lado celeste, en la que una persona en 5 días solamente va a afectar a como 25 personas, una persona, básicamente, y esa persona después de un mes solamente va a contagiar a 15. Miren la importancia de la distancia social. Por ahí la subestimamos y no lo vemos importante, o decimos, ¿cómo es posible que contagiemos si solamente le di un abrazo y no pasó nada? Miren la importancia de mantener el distanciamiento social, sobre todo en los lugares públicos y demás. Las medidas de higiene respiratoria son más o menos las que conversamos en la primera clase. También el tema de cubrirse la boca y la nariz con la boca y la nariz con el codo cuando tosemos, o cubrirlas con un pañuelo de papel y luego desecharlo, ¿sí? Esto más que todo si estamos en nuestras casas. Si estamos afuera, lo correcto es tener el barbijo puesto. Yo sé que es molesto y si necesito sonarme la nariz por ahí, me alejo un poquito del resto de la gente, me sueno la nariz con un pañuelo descartable y lo desecho. Después de eso, ¿qué hago? Me pongo alcohol en gel o me lavo las manos. Esto es importante y son medidas que hago mucho hincapié porque como conversábamos con Nancy al principio, que por ahí son medidas en las cuales no tenemos internalizadas, entonces es mucho más complejo sostenerlas, ¿no? Lo otro que habíamos conversado también era evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Recordemos, y vuelvo a refrescar con esto el material, de que el coronavirus es un virus de superficie, por lo tanto, si yo toso arriba de una mesa y después vengo, toco yo, todo eso que se me pegó a la mano, me lo llevo a los ojos, me lo llevo a la boca, y ahí se empiezan todas las cadenas de infecciones, ¿no? Esto me parece súper importante para que lo tengamos en cuenta, no solamente ahora con este virus, sino con todo en realidad, porque tenemos tan pocos hábitos de lavado de manos y demás, que por ahí es importante que lo tengamos en cuenta. Lo mismo con la desinfección de las superficies. Recuerden que habíamos visto cómo se desinfectan las superficies, los paquetes y demás. Lavado de manos. Lavado de manos, básico, fundamental, y no me voy a cansar de traerlo, porque muchas veces tengo que andar persiguiendo, por ejemplo, a los cuidadores para que se laven las manos, porque nos olvidamos. Estamos tan mecanizados en trabajar, en vamos a levantar a un residente al otro, y nos olvidamos de lavarnos las manos porque los horarios, las tareas nos van empujando, y es algo que lo dejamos para el último, y es lo primero que debe estar. Entonces, ¿por qué lavado de manos? Porque es la principal medida para evitar los contagios, ¿está? Todos los gérmenes que venimos diciendo que están en las superficies y demás, es necesario, pasan por las manos. El uso del celular pasa por las manos, el uso de las llaves pasa por las manos. Todos los picaportes los abro con las manos. Entonces, es importantísimo que hagamos lavado de manos o colocación de alcohol en gel tras algunas actividades, como por ejemplo los picaportes, por ahí si vamos al banco, abro la puerta y me pongo un poquito de alcohol en gel, ¿está? Dentro de las residencias pasa lo mismo. Ahora, tener en cuenta que después de 2 o 3 aplicaciones de alcohol en gel, es recomendable realizar un correcto lavado de manos. La colocación de alcohol en gel, insisto, no reemplaza el lavado de manos, ¿sí? Es algo accesorio
que nos puede colaborar, por ejemplo, si trabajamos en una residencia donde hay muchos adultos mayores, para pasar de un adulto mayor al otro, y capaz que me pongo un poco de alcohol en gel entre uno o entre dos, y al tercero ya me voy a lavar las manos y reinicio el ciclo, ¿se entiende? El lavado de manos lo vamos a realizar con agua y con jabón, cuando estén visiblemente sucias, y cuando no también, porque estamos diciendo esto de que no reemplaza la colocación de alcohol en gel el lavado. Vamos a lavarnos las manos antes de realizar cualquier atención o cuidado a los residentes. Es importantísimo, si entro de afuera me lavo las manos, si antes de alimentarlo me voy a lavar las manos, después de acostarlo o higienizarlo me voy a lavar las manos, por más que utilice guantes, hay que lavarse las manos. ¿Cuál es la técnica correcta de lavado de manos? ¿Sí? En este dibujo me gustó mucho, porque en realidad está correctamente paso por paso y bien gráfico. Lo primero que voy a hacer, voy a abrir el grifo del agua, ¿está? Voy a humedecer mis manos con agua, le voy a agregar el jabón y empiezo. El grifo, todo esto queda abierto, palma con palma, ¿sí? De forma circular, después entre los dedos, entrelazándolos, detrás de las manos, es decir, pongo una mano arriba de la otra de ambos lados. Voy a realizar la higiene de los pulgares con movimientos rotatorios. Detrás de los dedos, como si me quisiera limpiar las uñas, limpio las uñas, en el paso número 6. En el paso número 7, con movimientos rotatorios también higienizo mis muñecas y luego voy a enjuagar. ¿Cómo voy a enjuagar? De arriba para abajo, es decir, el agua debe caer desde el antebrazo, sería hacia la punta de los dedos, ambas manos. Una vez que me enjuago, y no voy a salpicar, no tengo que sacudir las manos salpicando, ¿está? Solamente pongo la mano debajo del grifo, desde el antebrazo hacia la punta de los dedos. Una vez que estoy correctamente enjuagada, voy a usar una toallita descartable de papel, me voy a secar, y con esa toallita de papel voy a cerrar el grifo, ¿sí? No voy a cerrar el grifo con las manos porque si no me vuelvo a contaminar, ¿se entiende? Porque yo el grifo lo abrí con las manos sucias. Entonces, me seco y con esa toallita cierro el grifo. Ese es el correcto lavado de manos. Y muchos dicen que cantando el cumpleaños feliz 2 veces es lo que debe durar ese lavado de manos. Da risa, pero por ahí le ponemos un poco de onda y nos lavamos correctamente las manos. Es indispensable. Una vez que ya después internalicen cómo es el lavado de manos, van a andar re bien y se lo van a acordar de memoria. Al principio cuesta acordarse igual, ¿eh? Bueno, desinfección con soluciones antisépticas. Habíamos hablado de los desinfectantes, ¿sí? Habíamos dicho cómo se debía diluir la lavandina, cómo se debía diluir el alcohol. Así que eso ya lo tenemos visto, digamos, en la primera clase vimos eso. Es importante que se apliquen sobre los objetos, ¿sí? Todos los objetos, instrumentos, superficies, mesas y demás. Y es importante, que esto lo conversé esta semana con una infectóloga, que es importante que no solamente rociemos el objeto, sino que le pasemos un trapito, ¿está? Porque muchas veces con el rociado solo no es suficiente. Entonces, es fundamental, si rociamos el objeto, le pasamos un trapito como secándolo, ¿está? Se pueden utilizar desinfectantes para la piel y otros tejidos. Cuando hablo de esto, hablo de lo que es el alcohol diluido, lo podemos usar en las manos. La periodicidad quiere decir la cantidad de veces que yo voy a rociar una superficie, va a ser según la cantidad de exposición que tenga esta superficie, la cantidad de veces que sea tocada, si es algo visiblemente sucio o no, ¿sí? Entonces va a depender de eso. Pero normalmente, hoy por protocolo, dentro de la residencia se recomienda que lugares de mucho contacto se desinfecten con el alcohol diluido al 70% cada 2 horas de trabajo. Eso es lo que está estipulado. En cuanto a lo que es, por ejemplo, los pisos, que uno dice, bueno, todo el mundo circula por estas superficies, a las entradas de esos espacios debería haber un trapo de piso con la lavandina o el hipoclorito diluido al 10% y debe estar húmedo constantemente.
Entonces, cada persona que ingresa limpia sus zapatos ahí e ingresa a la residencia o el lugar donde fuese. Ahora bien, vimos cuáles son todas las medidas importantes a tener en cuenta. Y ahora lo que les puse acá, nada es tan importante ni tan urgente que no pueda ser hecho con seguridad. Y con esta frasecita nos vamos a adentrar a lo que es elementos de protección personal que voy a utilizar como cuidador. ¿Qué son los elementos de protección personal? Son todas las barreras que me van a cubrir a mí, ¿sí? Si me expongo frente a un riesgo. Entonces, la funcionalidad principal que van a tener estas barreras son las de prevenir las lesiones, protegiendo al trabajador de salud, en este caso, ¿está? Es decir, todo lo que yo me tengo que poner como vestimenta, como instrumento y demás, para que me protejan frente al riesgo, frente a donde yo voy a trabajar. Estos elementos de protección personal se van a agrupar en distintos niveles según el riesgo de exposición que yo tenga, porque no es lo mismo si yo trabajo en un dispensario a que si yo trabajo en una residencia, si yo trabajo en el hospital o si soy administrativo de uno de estos lugares, ¿se entiende? Son distintos roles y lugares de trabajo en los que voy a necesitar distintos elementos de protección personal. ¿Por qué? Porque voy a estar expuesta a distintos tipos de riesgos. Los elementos de protección personal frente a lo que es coronavirus, en residencias, en hospitales, en dispensarios, ¿sí? En distintos lugares donde hay pacientes o residentes para cuidar, son barbijos quirúrgicos, que lo estuvimos viendo hasta recién, barbijos N95, batas, ¿sí? Batitas, guantes de látex, gafas o antiparras o máscara facial, cofias, cubrebotas, rociador con alcohol al 70% o alcohol en gel, ¿sí? Estos son los elementos de protección personal que más se están utilizando. Entonces, equipo de protección personal. Sin elementos de protección personal es cuando yo tengo una distancia mayor a, o sea, voy a tener un contacto a distancias mayor de 2 metros. Hoy, ¿cómo está la situación? No recomiendo, y está prohibido, digamos, en un principio cuando se elabora este protocolo, donde el barbijo no era obligatorio, sino que había que mantener el distanciamiento social y demás, se hablaba de esto, ¿no? De cuándo no usamos los EPP. Pero hoy, frente a la circulación en la que estamos, nos vamos a encontrar acá, en EPP número 1. A ver, grupos de elementos de protección personal número 1, que son para contacto a distancias menores de 1 metro, barbijo quirúrgico. Y acá dice guantes. A ver, voy a hacer acá un paréntesis. El barbijo quirúrgico es fundamental y lo vamos a usar siempre, como ya lo dijimos, ¿está? Porque hoy es obligatorio. El tema de guantes no deja de ser importante, pero hay una contradicción con el guante. ¿Qué pasa? El guante me hace que yo me lave menos las manos. ¿Por qué? Porque pienso que tengo guantes, entonces me olvido de que me voy a lavar las manos. Total, fui al banco, fui al cajero, fui con un guante puesto, lo meto la tarjeta, saco, me voy del banco y sigo con los guantes puestos. Yo la verdad, sinceramente, sí considero como elemento de protección personal 1, barbijos quirúrgicos por donde se lo vea, ¿sí? Pero el guante, ¿cuándo? Cuando yo estoy trabajando en una residencia, por ejemplo, puede ser. Y no todo el tiempo, chicas, sino cuando voy a asistir al paciente o al residente en cuanto a lo que es higiene, en cuanto a lo que es rasurado, puede ser. Pero no, por ejemplo, a los momentos de suministrar el alimento, no es necesario el guante. Chicas, nada mejor, insisto, el lavado de manos y el uso de alcohol en gel. Nada mejor que eso, ¿está? Por eso es como que tengo ahí mis controversias con el tema de guantes, porque veo mucha gente que va a los bancos con los guantes puestos. Pero yo me pregunto con qué frecuencia se lavan las manos, porque me hace ruido eso, me hace mucho ruido, y sinceramente, si yo tengo que recomendar algo, barbijo y lavado de manos. Hoy por hoy, denlo por asegurado que es la mejor medida de protección. El otro equipo de protección personal que tenemos son los del grupo número 2. Es cuando voy a estar
con residentes o pacientes sospechosos o con enfermedades respiratorias que producen aerolización. Cuando digo aerolización, quiero decir que tienen tos, que tienen estornudos, ¿sí? Porque aerolizan microgotitas, ¿sí? Sale para todos lados. Es lo que venimos conversando en la primera clase. ¿Qué voy a usar ahí? Barbijo quirúrgico siempre. Protección ocular, miren ahí esa chica tiene unas gafas, pero pueden ser máscaras que seguramente las han visto porque hay gente que las utiliza. Cofia, bata y botas, ¿sí? Las batitas son esas que tiene la chica celeste y las botas son cubrebotas. Si no hay botas, porque no hay facilidad de comprarlo, una bolsa de nylon, con eso es suficiente. Y lo otro son guantes de látex. Ahí sí voy a utilizar guantes de látex frente a un caso sospechoso. Entre paciente y paciente, si son sospechosos, ¿qué voy a hacer? Alcohol en gel sobre el guante y voy a hacer los mismos pasos como si me estuviera lavando las manos, ¿sí? Todos esos pasos que vimos que son como 9, los mismos pasos con el alcohol en gel, ¿está? Claramente, entre 2 pacientes, desecho ese guante y me pongo un guante limpio. Y los elementos de protección personal número 3, del grupo 3, son para aquellas personas que tienen contacto con casos confirmados o casos sospechosos y por ahí que trasladan en ambulancia, ¿sí? Más que todo por ahí los de la ambulancia, o si tenemos dentro de las residencias, vamos a ir viendo, y ustedes van a ir viendo en el protocolo que están leyendo, que va a haber zonas destinadas a pacientes con COVID, porque no se van a trasladar a segundo nivel. Y esas personas, ¿qué van a tener que utilizar? Barbijo quirúrgico y barbijo N95, ¿sí? Abajo va el N95, arriba va el barbijo quirúrgico. Overol, que es todo ese traje blanco, si no hay overol, puede ser bata, la protección es exactamente la misma, y ojo con el overol, porque el problema es al retirárselo, que eso lo vamos a ver el próximo martes, pero puede ser overol o batas, cubrebotas, como se ven en la imagen, o las bolsitas de nylon, como les dije, guantes de látex, doble par, 2 veces me pongo guantes, y la protección ocular, ¿está? Esto no puedo pasar de un paciente al otro y ponerme alcohol en gel. Se utiliza una vez en pacientes confirmados y se desecha todo, ¿está? Y hay muchos riesgos, o los mayores contagios que se dan en el personal de salud, es al retirarme los elementos de protección personal. Así que la próxima clase vamos a chequear bien cómo es eso. Bueno, acá yo le hice un resumen de cuándo utilizamos 0, nivel 1, 2 y 3, según los grados de exposición, pero es un resumen de las diapos que vimos recién. Y vamos a utilizar distintos tipos de elementos de protección personal para el ingreso a la residencia, para el trabajo en la residencia en sí, y para el aislamiento que pueda llegar a haber en la residencia. ¿Qué voy con esto? El ingreso a la residencia, el personal que va a ingresar a una residencia donde no hay casos sospechosos ni positivos de COVID, va a ser con barbijo, con el ambo, digamos, y una escafandra, ¿está? Ahora, si yo ingreso a la residencia y hay casos positivos de COVID, por ejemplo, que ahora ya hay 2 residencias en las zonas que tienen casos de COVID, y yo tengo que ingresar a trabajar, voy a ingresar con mi ambo, pero además voy a ingresar con el kit número 3, ¿está? Barbijo N95, barbijo quirúrgico, cofia, bata, botas y guantes, ¿está? Miren cómo cambia la cantidad de elementos de protección personal cuando ingreso a una residencia que no tiene casos a la cuando tengo casos, ¿está? Pensemos, antes que nada, es el cuidado propio. Dentro de la residencia, la atención directa va a ser con los mismos elementos que ingreso. Si no tengo nada, si la residencia está limpia y no hay casos sospechosos o positivos, máscara o escafandra, como quieran llamarlo, o gafas antiparras, y barbijo es suficiente, ¿está? Y obviamente los guantes para hacer el tema de la higiene, el confort y demás. Si hay casos positivos, voy a usar todas las otras medidas. Y si dentro de la residencia tengo casos positivos, que se supone que dentro de las residencias hay zonas de aislamiento, estas zonas de aislamiento solamente van a tener los residentes que son COVID positivos. Dentro de esta zona voy a utilizar el kit número 3 también, está con todo, pero ¿cuál es la diferencia?
voy a ingresar con eso y cuando salga tengo que desechar todo y tengo que usar la técnica correcta, ¿está? Insisto, lo vamos a ver en profundidad el próximo martes, pero es para que ustedes vean cómo cambian los escenarios según los momentos y según el tipo de residencia a la cual ingresamos a trabajar. Es importante que al ingresar a trabajar, ustedes consulten cuál es el estado epidemiológico de esa residencia y se asesoren bien, porque antes que brindar un cuidado, me tengo que cuidar yo. Fundamental, chicas, esto, ¿está? No entren a trabajar nunca si tienen dudas o si no los asesoran bien, porque es indispensable que se cuiden. Cuando usamos todos estos elementos de protección personal, surge y se van a generar residuos patógenos. ¿Qué son los residuos patógenos? Son todos los elementos que desechamos y demás que pueden ocasionar, que están infectados, digamos, según el diagnóstico que tenga la persona a la cual yo atendí, y que pueden, si yo los tiro normalmente, pueden ocasionar enfermedades o contagios a otras personas, al agua, a la atmósfera, a todo el mundo, ¿está? Entonces, esos son mis residuos patógenos, que claramente, cuando yo use todos estos elementos de protección personal, los voy a empezar a generar, porque ellos son considerados residuos patógenos, ¿sí? Estos residuos patógenos pueden ocasionar enfermedades a terceros, como lo venimos diciendo, y además deben ser tratados de forma especial, por lo cual no pueden ir al basurero, ¿sí? Al basurero convencional. Tengo entendido, cuando hay casos de coronavirus positivo, sobre todo en Colonia Carolla, el municipio lo que hace es establecer y coordinar con las familias que van a generar residuos patógenos en su hogar horas y días puntuales y específicos para el retiro de este material, e incluso los orientan sobre cómo deben sacarlo. Yo les voy a hablar ahora, eso pasa en el municipio de Colonia Carolla, que me parece fantástico realmente. Yo les voy a hablar ahora cómo se están manejando las residencias para el sacado de material patógeno. Y voy a aludir, digamos, a lo que sería una extracción normal, digamos, de residuo patógeno y una extracción de pacientes con coronavirus. Bueno, el uso de material descartable dijimos que es patógeno porque está infectado y demás, y debe tener una etiqueta de material patógeno. O sea, se deben desechar en un cesto o en un lugar específico donde sepamos que va todo el material patógeno, ¿sí? Deben salir en bolsa de color rojo, ¿está? Pero en caso de que tengamos COVID positivo, esos materiales patógenos van a estar primero en una bolsa roja, con un precinto, atada, digamos, y luego van a ir metidos en una bolsa negra, ¿sí? Afuera de la bolsa negra debe ir pegada una etiqueta color amarillo que diga COVID positivo, ¿está? Eso va a ir a ser retirado, por ejemplo, en la residencia por transfer o por quien maneje los residuos patógenos. Una vez que yo los saco de la residencia, debe estar todo desinfectado y pulverizado con alcohol. Dijimos que debe haber un lugar específico para todo este sacado y esta mecánica de transporte. El personal debe ser un personal asignado que va a realizar esta extracción de material y de residuos patógenos. Debe utilizar guantes, ¿está? Y toda la superficie, desde que saco el material patógeno hasta su lugar, debe ser rociado con solución hidroalcohólica, es decir, con el alcohol al 70%. Es indispensable que coordinen bien quién va a sacar el material patógeno y de qué forma lo voy a hacer. Antes y post de eso, voy a lavarme las manos y me voy a colocar alcohol en gel, ¿está? ¿En dónde se generan residuos patógenos? Los elementos de protección personal número 1 se generan en todos estos lugares, oficinas, centros de trabajo, donde no hay contacto con pacientes, en reuniones. ¿Cuáles son los EPP1? Recuerden, barbijos únicamente. Entonces, en todas las zonas, como hoy por hoy es obligatorio, vamos a tener generación de residuos de material descartable EPP1. Y los de EPP2 y 3, que son cuando tenemos contacto con casos sospechosos o positivos, van a ser en hogares, residencias, hospitales y demás. ¿Cómo desechar? Hay 3 cosas que quiero que se graben, sobre todo para si entran a trabajar a residencias. En la bolsa color rojo voy a desechar algodón, gasas y demás que tengan sangre o contactos con fluidos corporales. Fluidos corporales, orina, pus y esas cosas, ¿está? Eso va a la bolsa de color rojo. ¿Qué más va ahí? Sondas,
catéteres, sondas vesicales, sonda nasogástrica, todo eso, bolsas de colectoras de orina, todo eso va a la bolsa de color rojo. Además van las jeringas, sin las agujas. Solo la jeringa que tenga sangre, que tenga lo que sea, van en bolsa de color rojo. Pañales van en bolsa de color rojo, ¿está? ¿Por qué? Porque tienen todos fluidos corporales, los pañales, materia fecal, orina y demás. Bolsa de color negra. En las residencias debería haber estas discriminaciones, por decirlo, por tacho, ¿está? Es importante. Bolsa de color negra, papeles, toallitas descartables, envoltorios, restos de comida, todo lo que no ocasione infección, por decirlo de algún modo, va a la bolsa de color negra. En los descartadores de plásticos que suelen haber en las residencias, y cuando no hay, usan botellas, pero no es lo correcto. Lo ideal sería un buen descartador que vienen exclusivamente para esto. Voy a desechar todos los elementos cortopunzantes. Quiero decir con esto, agujas, bisturí, ampollitas de medicación, todo lo que le pueda ocasionar cortes a las personas, ¿está? Bueno, con esto creo que finalizamos. Traté de ir, nos hemos excedido un poquitito, pero bueno, espero que no hayan quedado dudas. Si no, ahí estamos. Si quedaron algunas dudas, vemos lo que vaya surgiendo a partir de del mail y de las consultas, ¿está? Fue como mucha información junta, alguna puede sonar un poco repetitiva, pero para mí es muy importante que refresquemos en eso, chicos. Es fundamental el cuidado de los cuidadores al ingresar a la residencia, ¿está? El próximo martes vamos a hacer mucho más hincapié y vamos a ver cómo el protocolo que les pasó a Nancy ayer para que lo puedan leer. Bueno, excelente la clase, Anita, yo creo que fue muy clara, y lo repetitivo yo creo que es necesario. Y en esto también por ahí hacer como un comentario, ¿no? Que podamos ser agentes multiplicadores, multiplicadoras de esto de usar el barbijo, de respetar al otro. Más allá, digamos, que sea como una consigna a nivel comunitario, ¿no? Porque si todos usáramos el barbijo, seguramente se reducirían los contactos. Esta imagen que ponías, Anita, de la cantidad de gente que se puede llegar a contagiar usando o no usando el barbijo, son muy significativos. Entonces me parece que es una cuestión a tener en cuenta. Hoy lo hablábamos con Eli, con Betty, con Claudia, que son nuestras compañeras que también están aquí en el chat. Hacíamos hincapié en eso, ¿no? De más allá de este curso, que lo podamos hacer, usarlo, capitalizarlo en la vida cotidiana, ¿no? Y con nuestra familia, con nuestros amigos, porque es una forma de cuidarnos, no nos queda otra. Bueno, esto por un lado, es verdad, por ahí, Anita, vos hablabas de términos y cuestiones que los que no estamos en los equipos de salud, por ahí nos resultan como un tanto nuevos. Entonces les quería recordar que quedan las clases grabadas. Si alguien tiene dudas, si alguien quiere volver a revisarlas, el día jueves, como todos los jueves, les vamos a enviar la clase, la pueden revisar, la pueden volver a escuchar. Y también, si hay consultas teóricas, recuerden, seguramente Lucas ya les va a colocar el mail, envíen por mail las dudas, y la próxima clase, Anita, antes de iniciar, va a evacuar las dudas. Y bueno, por lo pronto entonces nos estamos encontrando el próximo martes a las 20:30, como para ya cerrar, y si hay alguna otra cuestión, así que acordar en cuanto a lo administrativo y en cuanto a lo práctico. No sé, Eli, ¿hay algo que por ahí te parezca que nos esté quedando, que hayamos acordado para hoy? No, creo que es claro y me parece sumamente valioso que se hagan las consultas, que no se queden con dudas, hasta lo que puede resultar obvio no lo es, así que las animamos y los animamos a que hagan consultas. Bueno. Porque, bueno, realmente fue muy valioso el aporte de hoy, porque hay cuestiones que hay que revisarlas y hacerlas conscientes permanentemente en la vida cotidiana sobre el uso de los elementos de protección. Bueno, y muchas gracias a las compañeras que aportaron el uso del barbijo, que dieron la clase de práctica.
esas son cuestiones que hacen como más dinámicos también los encuentros. Así que gracias, creo que Sí. era Sonia y no sé qué compañera también. Entonces, tenía todo para mostrar, vaca, guantes, botas, pero bueno, llegué tarde y no me pude buscar. Pero tenía todo eso porque soy estudiante de enfermería y hemos tenido que hacer muchos videos. Así que, bueno, pero para la próxima, si puede ser, tengo ahí todo. Dale, haz la cobertura, Anita. O sea, los elementos para los ojos, todo tengo. Para que la gente vea, porque por ahí hay gente que no está metida en el tema de salud. Y nosotros, yo desde el lugar que puedo aportar, le voy a ayudar siempre a una compañera para ayudarle a hacer lo que sea para el otro, como quien dice. Muy bien, Sonia, porque es un poco también la idea, ¿no? De hacer como una comunidad de gente que está tratando capacitarse y generar como otras miradas, ¿no? En el tema de los cuidados. También está bueno, Nancy, de mostrar cómo se los coloca las cosas de protección. Yo voy a hacer un video y se los voy a pasar para que ustedes después lo pasemos en el grupo o cada uno, no sé cómo sería. Pero lo hago. Coordinamos con Anita y con Lucas, que ¿sí? son, digamos, los que van a estar a cargo de todas las cuestiones más. Yo tengo videos hechos desde lavado de mano, todo casero acá en mi casa, así que no hay problema en eso. Muy bien, gracias, Sonia. Buenísimo, qué bueno. Entonces, como para ir cerrando, ¿algo más, Anita? No, yo la verdad que Sonia muy agradecida por el aporte, muy bueno. No, espero que haya quedado claro y es como dijo Eli, no tengan miedo a las dudas, que por ahí uno dice, uy, pero ¿cómo voy a preguntar esto? Indispensable que evacúen todas las dudas, nada es sonso, nada está de más, súper indispensable eso, pregunten, porque realmente es muy importante que estén seguras al momento de trabajar y al momento de ofrecer el cuidado. Es la seguridad ante todo, ¿sí? Así que nada, muchas gracias y bueno, esperamos vernos el martes próximo. Bien. Lucas acaba de subir al chat la dirección para fijar la asistencia. Entonces, firmen, escriban la asistencia y nos estamos encontrando el próximo martes a las 20:30. Muy bien, muchas gracias. Hasta el próximo martes. Buenas noches. Nos vemos. Chao. Chao. Muchas gracias. Chao. Hasta el martes.